que hoy se pone a consideración resultan ni más ni menos que congruentes con los compromisos vinculantes de tratados internacionales que México ha aprobado. Me parece que es importante señalar que se toma consideración de dos tratados importantes, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción y además la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida. Dichos instrumentos internacionales establecen disposiciones que obligan a nuestro país, como Estado parte de estos tratados, es decir, es un compromiso del Estado mexicano, a establecer medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas o morales que otorguen, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios intereses. La Convención Interamericana, por ejemplo, establece, y es muy bueno, muy pertinente recordar, que establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno internacional, y la Convención de Mérida, por ejemplo, establece que los estados parte tienen que adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas. Por lo tanto, son totalmente pertinentes estas reformas de este dictamen, que están inscritas en el artículo 222 del Código Penal, para que quede debidamente la acreditación del tipo penal de cohecho, sea más viable en su aplicación, en la parte sustantiva fundamental del Código Penal, y por supuesto además precisando la terminología utilizada en la redacción y eliminando elementos normativos del tipo penal que son innecesarios. En el caso del artículo 222 bis, brevemente les podríamos destacar que en el caso del cohecho internacional se precisa el tipo penal y se utilizan términos más adecuados como la descripción de la conducta típica, apegándola a las regulaciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal. Del mismo modo, el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se extiende la protección del Programa de Protección de Personas. Esta minuta que reforma el artículo 13, artículo 13, propone incluir en el programa a las personas que participen en procedimientos penales seguidos por delitos en los que los tratados internacionales vigentes en nuestro país exijan una protección especial para ellas. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con y relacionado con los delitos de cohecho y cohecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 32, por supuesto, nos mandata, es clara la vinculación de los Estados partes de adoptar medidas apropiadas para proteger de manera eficaz a las y los testigos y peritos que presten testimonios sobre estos delitos. De tal manera que es totalmente pertinente que hoy lo estemos aprobando de manera afirmativa. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senadora. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación ahora por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar en su momento el resultado de la votación.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Pueden emitir su voto. ¿Ya? Nada más ayúdeme porque sí falta. ¿Falta algún ciudadano para emitir su voto? ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Senador Delgado? A favor. ¿Senador Lavalle? A favor. ¿Senador Hernández Heras? A favor. ¿Quién más? ¿Falta alguno por registrar su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico y con los 3 votos adicionales, se tienen un total de 88 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal, así como el artículo 13 de la Ley Federal para la protección de las personas que intervienen en el procedimiento penal. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Pasando a otro capítulo, tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos con punto de acuerdo en torno a los periodistas desplazados. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Único. La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se adopten las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas que, como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión, se ven en la necesidad de desplazarse de forma forzada de sus lugares de residencia. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen. En este sentido, ha solicitado el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus motivos en favor del dictamen. En consecuencia, tiene el uso de la palabra senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bien, este es un dictamen que las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos estamos acordando, un punto de acuerdo que, por cierto, presenté el 11 de abril del 2013, que tiene como finalidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la atención de las y de los periodistas desplazados en nuestro país. Después de abril del 2013 a esta fecha, el tema se ha recrudecido. Hay estados que son para las y los periodistas, para el ejercicio de su profesión, pues realmente un peligro que tenemos que seguir coadyuvando desde este ámbito para que tanto quienes trabajan en los medios de comunicación tengan garantizado su derecho constitucional, pero también su vida y su integridad y de sus familias. Hoy México no está bien calificado a nivel internacional por agresiones y violaciones, asesinatos a trabajadores de los medios de comunicación, a periodistas y en este caso yo creo que es pertinente que se sigan impulsando, se redoblen los esfuerzos y que empiece a funcionar debidamente la fiscalía que aquí creamos. Ustedes recordarán que hay un paquete de reformas muy importantes que este Senado aprobó en esta materia, en donde seguimos el curso iniciado después de una reforma constitucional, de la promulgación de la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y posteriormente una revisión a
distintos códigos. De manera muy puntual destaco las reformas al Código Penal Federal, donde establecimos los supuestos de cuándo se tenía que atraer por parte de la Federación, particularmente por parte de la PGR y de manera concreta la Fiscalía en la materia, todos los casos que tienen que ver con violaciones a los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos. En este particular de este dictamen tiene que ver con periodistas y que por supuesto están viviendo situaciones terribles en sus entidades federativas. No hay manera de que desde el ámbito local puedan tener resguardados todos sus derechos, tengan justicia, haya certidumbre del proceso que tienen que emprender para garantizar el resarcimiento y la reparación del daño, e insisto, el que puedan además de ejercer su función, su trabajo, también puedan hacerlo con toda la libertad y con toda protección que la Constitución le ampara a todas las personas. El punto exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la atención de las y los periodistas que como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión se ven en la necesidad de desplazarse de manera forzosa de sus lugares de residencia. El punto, creo, es claro, no es suficiente, hay que hacer más cosas y sobre todo debiésemos pedir cuentas en estados como en el estado de Veracruz, donde ejercer el trabajo de periodistas constituye un real riesgo de vida, de perder la vida de las y los periodistas. Y lo decimos porque lo conocemos, porque sabemos todos los casos que llegan al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, y creo, y con eso termino, sin lugar a dudas, la bronca sigue estando de manera preponderante en el ámbito local. Hay que decirlo llanamente y puntualmente. La bronca sigue estando en el ámbito local. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora de la Peña. Para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor